Hola, mi nombre es Samuel, pastor de Nova. Muchísimas gracias por darle clic a este video. En verdad agradezco a Dios la oportunidad de poder compartir este mensaje contigo. Antes de continuar el video, déjame recordarte de algo súper rápido. Ponemos estos videos para ser de bendición para la iglesia. Nuestra esperanza es ver el Evangelio arraigado en Latinoamérica y la gracia incondicional y transformadora de Cristo siendo real de una forma palpable en nuestra sociedad. Te recordamos que este video no sustituye tu compromiso ni tu presencia en tu iglesia local. Creemos que el Evangelio forma parte integral de la vida en comunidad y de hecho el Evangelio se refleja viviendo en comunidad, y es ahí donde vemos que nos perdonamos unos a otros, nos animamos unos a otros, nos exhortamos unos a otros, nos amamos unos a otros. Entonces ponemos estos videos con la esperanza de seguir anunciando el Evangelio, pero también recordándote, invitándote a formar parte de una iglesia. Si no tienes una iglesia local, te recomendamos recursos como Coalición por el Evangelio, Iglered, el directorio de Acts 29. Ahí hay iglesias cristocéntricas con sana doctrina, con predicación expositiva. Te animamos a formar parte de una iglesia, a comprometerte con una iglesia, a ser de bendición para tu liderazgo y para la iglesia local en la ciudad donde estés. Esperamos que esta predicación sea de bendición para tu vida. Anhelamos que el Evangelio siga transformando nuestra cultura, nuestro país, Latinoamérica, y te invitamos a seguir orando con nosotros para que el Evangelio de Cristo, su gracia, siga transformando nuestros corazones, siga transformando nuestras iglesias, sigamos plantando iglesias y el nombre de Cristo siga siendo atesorado, amado y proclamado. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir este mensaje contigo. Esperamos que te sea de bendición y gloria a Dios. Si oras por salud, no es malo orar por salud. Se volvería malo cuando oras principalmente por salud y olvidas orar por tu crecimiento espiritual, por santidad. Y eso nos ayudó Jared a verlo la semana pasada. La semana antepasada, ¿se acuerdan? David nos ayudó a entender que Jesús nos advierte que vamos a sufrir. Vamos a sufrir, y entonces dice, en el mundo encontrarán aflicción. Entonces Jesús no es inocente, Jesús no nos engaña. Advierte que va a haber aflicción, pero dice, confíen porque yo he vencido al mundo. Seguimos, créanlo o no, en jueves. Llevamos, yo creo, ya 2 meses en jueves. Se siente como que estamos atorados en un jueves, pero Juan gasta la mitad del libro de su evangelio, la mitad para describir lo que es jueves, viernes, sábado, domingo. Entonces estamos todavía en jueves y Jesús está adentrándose a su pasión, a su sufrimiento, y vamos a ver entonces que el enfoque del pasaje es que Jesús está en control del caos. Jesús está en control del caos. Justo ayer, estaba con mis hijos, estábamos leyendo unas historias y veo ahí un mosquito volando. Y entonces dije, pues hay dengue, entonces no vaya a ser la de malas y lo voy a atrapar. Y mi esposa se espantó porque pensó que, no sé, tal vez me había vuelto loco, de pronto salté. Ni siquiera me fijé si salté por encima de la mesa, entonces alcancé a matar al mosquito. Y entonces lo veo porque pues ven ahí que nos dicen que los mosquitos que están como atigrados, no sé cómo se dice, pero que tienen las manchas en las piernas, son los del dengue. Y entonces lo veo cuidadosamente y era uno de esos mosquitos. En ese momento empecé a entrar en una búsqueda obsesiva de mosquito de dengue. Es un síndrome, no sé si a ustedes les ha pasado, no es síndrome. Pero no sé si les ha pasado que de pronto están tratando de controlar las cosas. En ese momento yo empecé a obsesionarme porque dije, no vaya a ser que a uno de mis hijos les dé dengue. Y el más grande tiene 6 años y entonces me dicen que la segunda, la tercera vez que te da dengue es cuando ya es dengue hemorrágico. Entonces dije, bueno, sí, y este es en verdad lo que estaba pensando. Sí, tiene 5 años y le da a Isaías,
pues de aquí a, no sé, a los 10 años yo creo que le dio otra vez, la segunda vez va a ser peor y después va a tener 30 años y le va a dar la tercera vez. Y yo ya estaba así obsesionándome tratando de buscar más moscos de dengue. Y entonces cierro todas las ventanas, estoy buscando los techos y mi esposa me está diciendo, tranquilo, no pasa nada. Si le va a dar, no me dijo eso, pero dijo, bueno, si lo que vaya a pasar, digo, Dios está en control, tranquilo. Y entonces para mí en ese momento fue un recordatorio que yo jamás he estado en control, yo no quiero estar en control y cuando estoy en control es cuando descompongo las cosas. Y entonces vamos a ver en este pasaje que Jesús está en control del caos. Fíjate, entonces vemos ahí en el versículo 18. Dice, cuando Jesús terminó de orar, salió con sus discípulos y cruzó el arroyo de Cedrón. Al otro lado había un huerto en el que entró con sus discípulos. Después de esto, literalmente después de estas cosas, sé que la Nueva Versión Internacional dice cuando Jesús terminó de orar, pero es una expresión que quiere decir después de todo esto ¿qué? Después del discurso del aposento alto, después de la oración sacerdotal, después de que Judas sale a traicionar a Jesús, después de todo esto, entonces fíjate lo que dice, cuando Jesús terminó de orar, salió con sus discípulos y cruzó el arroyo de Cedrón. Es interesante cómo Juan decide nombrar a este lugar a donde se va. Sabemos por los sinópticos que es el Getsemaní. Getsemaní significa presa donde ya sea que exprimen olivos o exprimen uvas para el vino, pero este lugar significa Getsemaní. En los sinópticos tiene ahí como un simbolismo teológico en donde Jesús va a Getsemaní a ser exprimido. ¿Se acuerdan que en su agonía ora y como grandes gotas de sangre caen al suelo? Entonces Jesús se adentra al molino donde va a ser aplastado. Jesús se adentra ahí a Getsemaní, pero en el Evangelio de Juan simplemente es el huerto. El huerto, literalmente la palabra es el jardín. Ahora, si has leído tu Biblia y si escuchas una referencia a el jardín, tal vez tienes ahí una idea de un jardín. Y entonces fíjate que uno de los apodos para Juan, para el evangelista, es el teólogo. Se le llama el teólogo porque su lenguaje es bien rico en simbolismos, es bien rico en teología. ¿Te acuerdas ahí cómo utiliza el simbolismo de luz y obscuridad? Y entonces utiliza su lenguaje preciso para apuntarnos a realidades bíblicas. Y entonces aquí él decide, en contra de sus amigos, los que están escribiendo los sinópticos, ¿te acuerdas cuáles son los sinópticos? Mateo, Marcos, Lucas. Mateo, Marcos, Lucas deciden llamarlo Getsemaní, pero Juan decide llamarlo el jardín. Jesús se adentra al jardín y entonces posiblemente está haciendo una comparación entre el jardín del Edén y entre el jardín donde Jesús va a soportar la tentación. En otras palabras, hay una comparación entre el primer Adán y el segundo Adán. El primer Adán en el jardín del Edén sucumbe a la tentación, el segundo Adán en el jardín soporta la tentación. Entonces, el primer Adán en el jardín del Edén falla, el segundo Adán vence, el primer Adán en el jardín del Edén se esconde de Dios, el segundo Adán en el jardín de Getsemaní se revela, le da gloria a Dios. En el jardín del Edén, el primer Adán, ¿se acuerdan que hay una espada que sale, que es un querubín protegiendo ya ese jardín? Pero en el jardín de Adán, el primer Adán, en el jardín del Edén, la espada sale. El segundo Adán, en el jardín de Getsemaní, la espada se esconde. Vamos a ver cómo es que la espada se esconde, la espada de Pedro. Pero puede haber ahí una comparación, puede haber ahí un simbolismo. Y es por eso que curiosamente Juan decide llamar simplemente este lugar el jardín. Y entonces nos hace pensar el jardín, Jesús es el segundo Adán, Jesús va a soportar la tentación, Jesús va a revelar al Padre, Jesús va a esconder la espada.
Y entonces este pasaje sobre la soberanía de Dios, y si sabes, si has leído el Evangelio de Juan, cuando digo este pasaje sobre la soberanía de Dios, deberías de confundirte un poco, porque el sufrimiento de Jesús apenas va a empezar. Apenas es donde Jesús va a sufrir lo más fuerte. Y si digo que este pasaje habla sobre la soberanía de Dios, entonces deberías de por lo menos ahí tener conflicto de, ok, bueno, si esta es la soberanía de Dios y es Jesús donde se ve más vulnerable, ¿cómo es que Jesús puede estar en control? Y entonces este pasaje nos apunta a la realidad que el sufrimiento es bajo la soberanía de Dios para nuestro bien, para la gloria de Dios. Que en el aparente caos, en el aparente desorden, Jesús está en control. En la aparente injusticia, Jesús está en control. Y entonces eso es lo que Juan nos está ayudando a ver en su lenguaje. Fíjate, quiero que te des cuenta ahí, regresa conmigo al versículo 18. Quiero que te des cuenta que Jesús toma las decisiones. Dice, cuando Jesús terminó de orar, salió con sus discípulos y cruzó el arroyo de Cedrón. ¿Sabe la diferencia entre un verbo activo y pasivo? Un verbo activo es cuando el sujeto toma la acción. Un verbo pasivo es cuando recibe la acción. Y entonces, fíjate, no dice aquí, cuando Jesús terminó de orar, fue llevado por sus discípulos y fue adentrado al huerto. ¿Te das cuenta? Dice, salió con sus discípulos y cruzó el arroyo de Cedrón. ¿Te das cuenta cómo es que Jesús toma las decisiones? Cómo Jesús está conscientemente tomando las decisiones de a dónde va a ir. Se va a adentrar a Getsemaní, a donde los olivos se exprimen, a donde las uvas se aplastan, a donde Dios va a ponerlo a prueba. Jesús se adentra ahí, nadie le tiene que estar arrastrando. Eso es interesante y es importante porque quiero que te des cuenta que en el versículo 2 y en el versículo 3 nos dicen que Judas, fíjate, versículo 2, también Judas, el que lo traicionaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Así que Judas llegó al huerto a la cabeza de un destacamento de soldados y guardias de los jefes de los sacerdotes y de los fariseos. Llevaban antorchas, lámparas y armas. ¿Te das cuenta? Entonces, Judas, el que lo iba a traicionar, sabe dónde está Jesús. Jesús, si tiene medio cerebro, sabe que Judas, si lo va a traicionar, sabe que Judas salió a traicionarlo. Entonces, si Jesús es inteligente, sabe que Judas lo va a buscar a donde Jesús va a ir. Entonces, Jesús y sus discípulos han estado yendo a este jardín por bastante tiempo. Es un lugar bastante conocido para sus discípulos. Judas era uno de sus discípulos. Jesús puede asumir seguramente que Judas, si salió a traicionarlo, lo va a ir a buscar a estos lugares que él frecuentaba. Si Judas no lo hubiera encontrado en Getsemaní, entonces tal vez va a la casa de Lázaro a preguntar por Jesús. Y si no está en la casa de Lázaro, tal vez va a la casa de Pedro. Pero Jesús, fíjate que va al jardín cuando sabe que Judas salió a traicionarlo, cuando sabe que ese momento es donde lo van a capturar. ¿Te das cuenta que Jesús está en control del caos? ¿Te das cuenta que es Jesús tomando sus decisiones? ¿Te das cuenta que es Jesús caminando cada paso decidido hacia la voluntad del Padre? En otras palabras, el sufrimiento no sorprendió a Jesús. En otras palabras, Jesús de pronto no se encontró sufriendo y entonces preguntándose, ¿qué pasó? Nadie me había dicho esto. Jesús ya sabía. Fíjate entonces que nos dice, así que Judas llegó al huerto a la cabeza de un destacamento de soldados y guardias de los jefes de los sacerdotes y de los fariseos. Llevaban torchas, lámparas y armas. Algo interesante de este jardín es que está hasta arriba de un monte. Se nos dice ahí en el versículo 1 que Jesús atraviesa el valle de Cedrón, atraviesa el arroyo de Cedrón para ir a este jardín.
Entonces el jardín está arriba del monte. Para subir al jardín tienes que pasar por el valle. Ponte a pensar en esto. Es noche, está oscuro. Entonces estás hasta arriba. Es luna llena, sabemos que es luna llena porque es donde se celebraba estas festividades judías, tenían calendario lunar. Entonces había luna llena, estaba oscuro, pero no tanto, se podían ver siluetas. Pero no solo eso, sino que los guardias llevaban antorchas. Entonces estás hasta arriba del jardín. Si ves abajo del valle, que fácilmente lo podrías ver, pues te das cuenta que vienen muchas personas con antorchas. Entonces, pues no sé ustedes, pero si a mí me estuvieran buscando y si yo viera en el valle abajo que gente se acerca al jardín, pues hubiera salido por el otro lado, ¿no es cierto? Pero fíjate que Jesús va ahí, Jesús se queda ahí, Jesús no escapa, tuvo tiempo de escapar. Y si estamos hablando de que Jesús está en control, fíjate cómo Judas tiene un control aparente, cómo Judas trata de tomar un control y aparentemente tiene el control. Entonces Judas llega, se nos dice ahí, a la cabeza de un destacamento de soldados. Un destacamento de soldados era mínimo 200 soldados hasta 1000 soldados, iban dirigidos por un comandante, se le llamaba Kiliark, era un jefe de 1000. Ese comandante se encargaba de probar a sus soldados en guerra, eran bien entrenados. Imagínense un SWAT de la policía americana, eran personas que cuando iban la gente ni siquiera le daban ganas de echar pleito, porque estas personas ya sabían lo que hacían. Los romanos en esa época se caracterizaban, eran conocidísimos por su armada, por sus técnicas de guerra, incluso en combate corto. Eran conocidísimos por inventar la crucifixión. Habían hecho de la guerra o del combate una profesión. Habían perfeccionado técnicas de sufrimiento. Y entonces llega este Kiliark, este comandante de 1000 entrenado con sus soldados, y se nos dice ahí que Judas va a la cabeza. Aparentemente Judas tiene el control, ¿no es cierto? Durante todos los evangelios, durante el evangelio de Juan, se nos dice que entonces Juan está con Jesús, es discípulo de Jesús aparentemente, pero cada milagro que Jesús hace es un atentado a la soberanía, al control de Judas. Cada acción que hace a las personas necesitadas es una afrenta, es una violación al control de Judas. Judas lo hubiera hecho diferente. Si el Mesías hubiera venido, hubiera sido diferente. Judas termina rechazando a Jesús, no quiere reconocerlo como su Señor, decide tomar el control, decide traicionarlo, no está dispuesto a darle el control a Jesús, no está dispuesto a rendirse, no está dispuesto a darle la agenda de su vida a Jesús, decide rechazarlo, decide tomar el control y entonces viene a la cabeza, se nos dice ahí, fíjate, de un destacamento de soldados, por lo menos 200. ¿Te acuerdas ahí en Hechos 23, cuando Pablo es capturado y se nos dice que hay 470 soldados romanos? Para una sola persona, ponte a pensar, para una sola persona 470 soldados romanos. Cuando estamos hablando de soldados romanos, no estamos hablando de la Guardia Nacional de López Obrador. Estamos hablando de soldados romanos, profesionales en batalla. Ahora fíjate que el emperador ahí manda 470 personas para vigilar a un solo hombre. ¿Sabes por qué? Porque el imperio romano era tan poderoso que tenía los recursos dispuestos para mostrar su poder, para enseñarle a la gente que aquí el que manda es Roma, que si se atreven a ir en contra del imperio romano, tenemos suficiente. Digo, para Pablo ahí les mandamos 470. No querían que se incitaran amontonamientos, levantamientos. Entonces, si decimos que para Pablo mandan 470 soldados, para Jesús, que en ese momento era buscado, era popular, era rechazado, era odiado, puedes pensar
por lo menos 200, ya sí es lo mínimo, hasta 1000. Si para Pablo mandaron 470, puede ser que más o lo mismo. Pero entonces Judas va a la cabeza. Judas sabe dónde está Jesús, Judas sabe qué hacer, Judas va acompañado, Judas va listo para tomar el control. Está pensando qué hacer con sus 30 piezas de plata. Tal vez irse a la playita, esto de seguir a Jesús no está muy padre, digo, siempre le tengo que estar diciendo sí a Él, lo tengo que tratar como Señor, tengo que estar rindiéndole cuentas a Él, tengo que estar rindiendo mis sueños a este Jesús, sabes que esto de no tener el control no me gusta, es muy fácil tomarlo, entonces va a la cabeza, fíjate, de soldados, no solo eso, sino que va con soldados y guardias de los jefes, de los sacerdotes. Eran personas armadas, judíos, que se suponía que protegían el templo. Entonces, va con soldados romanos y va con gente armada judía para proteger el templo. Va con un montón de soldados romanos, va con un montón de guardias del templo. Fíjate cómo es que judíos y gentiles se unen para ir en contra de Dios. Cómo es que incluso en el lenguaje de Juan nos está diciendo que todo el mundo está en contra de Cristo, que se unen para ir en contra de Cristo. Si has puesto atención a los evangelios, te das cuenta que hay animosidad entre los gentiles y los judíos, que los judíos no soportan a los gentiles. Y entonces aquí fíjate que se llegan a unir para ir a capturar a Jesús. Entonces, Judas aparentemente tiene el control. Es un control aparente. Judas está confiando en el número de soldados. Judas está confiando en sus planes. Según él, tiene una carta bajo la manga, sabe dónde está Jesús y viene con un montón de soldados. Es como la persona que confía tal vez en su control. Tiene un control aparente. Puede confiar, no sé, en sus ahorros. Puede confiar en que tiene a sus hijos en una buena escuela y nada va a salir mal porque tiene a sus hijos en una buena escuela. Esa persona que trata de tener el control sobre todas sus circunstancias para que nada salga mal. Es esa persona que tal vez que se desvive trabajando para tener suficiente dinero para que de aquí a que pase algo rápido tenga el control para solucionarlo. Judas está confiando en sus soldados, en su plan. Muchos cristianos confían en sus recursos, en su sabiduría, en sus planes. Tienen un plan A, plan B, plan C, y en todos esos planes se olvidan de confiar en Dios. Están en paz porque, según ellos, tienen el control. Te diría que incluso hay cristianos que se acercan a Dios para tener el control. En otras palabras, se acercan a Dios para que sus hijos no les vayan a salir muy rebeldes. Y entonces no se acercan a Dios para que Dios transforme el corazón de sus hijos, quebrante el corazón de sus hijos, los haga pasar por el valle de sombra de muertes para que aprendan que es su pastor. No quieren eso, quieren que sus hijos no salgan drogadictos. Entonces, fíjate que se acercan a la iglesia para mantener el control. ¿Te das cuenta? O sea, nos podemos acercar a Jesús para tener el control de nuestras vidas, para que nada malo nos pase, para tener buenos valores y buenos principios de familia. Y el problema no es que busques buenos principios, el problema es que esa es tu religión, ese es tu objetivo, ese es tu Dios. Te acercas no para conocer a Dios, y la realidad, se los he dicho muchas veces, es que el ser cristiano no es una promesa de que tu matrimonio va a ser fácil, tu vida financiera va a ser una brisa, tu vida laboral va a ser un sueño. El ser cristiano no significa eso. El ser cristiano es conocer a Dios, amar a Dios, ser transformado por Dios, a pesar de todo esto. Pero muchas personas se acercan a Dios para tratar de tener el control sobre sus vidas, para que nada malo pase en mi vida. Y entonces el desengaño es que cuando algo malo pasa en tu vida, te desilusionas de Dios. Porque pues, si Dios es bueno y algo malo me pasó, entonces o no es bueno o no es soberano. No,
Ninguna de las dos. Es que Dios en su soberanía te puede hacer pasar por sufrimiento para tu bien y para su gloria. Y eso es lo que estamos viendo en este pasaje. Date cuenta que es Jesús el perfecto, el Hijo de Dios, atravesando un sufrimiento injusto para el bien de su pueblo, para gloria de Dios. Y entonces fíjate, este Judas va con un control aparente, confía en sus recursos, pero fíjate el versículo 4, Jesús está en control del caos. El versículo 4 nos recuerda que Jesús está en control del caos. Fíjate, Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, le salió al encuentro. Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, le salió al encuentro. ¿Te acuerdas en el capítulo 1 que Jesús sabe de Natanael sin que Natanael conociera a Jesús? Jesús sabe de Natanael. ¿Te acuerdas en el capítulo 2? Jesús sabe de los falsos discípulos que se decepcionan de él cuando dice yo soy el pan de vida. ¿Te acuerdas que Jesús conoce el pecado de la samaritana antes de que la samaritana conociera a Jesús? Después Jesús sabe de la muerte de su amigo Lázaro antes de que sus discípulos lo conocieran. Entonces ya estamos cerrando el Evangelio de Juan. Juan está apretando los tornillos teológicos y entonces te está recordando que Jesús está en control. Jesús sabía todo lo que iba a acontecer. Según Judas llega y está en control. Judas rechaza el control de Dios. Judas toma el control. Sale Jesús, es el que toma la iniciativa. Date cuenta que no fueron a sacar a Jesús. Jesús sale. Fíjate, toma la iniciativa. Jesús, que sabía todo lo que iba a suceder, le salió al encuentro. ¿Te acuerdas lo que pasa antes de este evento en los sinópticos? Antes de que Jesús saliera a preguntarles qué onda, qué quieren. En los sinópticos es cuando Jesús está orando, justo antes de que llegara este Judas con los soldados. Jesús está orando. ¿Y te acuerdas lo que pasa? Jesús está ahí en su agonía, preparándose para su sufrimiento. Y entonces está orando y entonces está diciendo, Dios, si es tu voluntad que pase de mí esta copa. Y entonces Dios lo ignora una vez. Después vuelve a orar. Dios, si es tu voluntad que pase de mí esta copa. Dios lo vuelve a ignorar o Dios guarda silencio. La tercera vez, fíjate lo que vemos ahí en Marcos 14:36. Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Sabía que si era la voluntad del Padre, podría haberlo rescatado de ese sufrimiento. Entiende que no es la voluntad del Padre. Fíjate lo que dice, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Se levanta y sale a encontrar a Judas. Ya sabe lo que va a venir, sabe que va a sufrir injustamente. Y entonces llega en el versículo 4, sale al encuentro y les pregunta, ¿quién buscan? En el versículo 5, a Jesús de Nazaret contestaron, yo soy. Judas el traidor estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo, yo soy, dieron un paso atrás y se desplomaron. Fíjate cómo es que la gente reacciona ante Jesús. Te lo repito, no era la Guardia Nacional, eran soldados entrenados para la guerra, listos, armados. Llegan con este carpintero, según ellos, van a agarrarlo para entregarlo a las autoridades. Judas, nos dice Juan, Judas está con ellos, el que lo traicionó. Y entonces lo salen a buscar. Y entonces dice, ¿a quién buscan? A Jesús, el Nazareno. Dice, yo soy. Yo soy. ¿Te suena parecida esa frase? Yo soy. ¿Por qué se desplomaron? ¿Por qué es que se echaron para atrás y se desplomaron? Fíjate, te leo rápido, Éxodo 3:13. Pero Moisés insistió. Está hablando Moisés antes de ir a Egipto, ¿te acuerdas? Dios se le revela y Moisés dice, pero ¿quién soy yo? Nadie me va a escuchar. Pero Moisés insistió, supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué le respondo si me preguntan y cómo se llama? Fíjate, versículo 4, yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tú tienes que decirle a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Yo soy el que es, el que era, el que siempre va a ser. Yo soy. Esa es la misma frase, el mismo nombre
que se da a conocer ahí en Getsemaní. Fíjate Isaías 43:10. Ustedes son mis testigos, afirma el Señor, son mis siervos escogidos, para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy el que era, yo soy el que es, yo soy el que ha de ser. Yo soy el Señor, no tiene principio ni fin, yo soy el Alfa y el Omega. Fuera de mí no hay ningún otro Salvador. Y entonces llegan los guardias preguntando por Jesús. Buscamos a Jesús el Nazareno. Yo soy. La gente se desploma. ¿Por qué se desploma? Tal vez, muchos piensan que tal vez se desploman porque escuchan una herejía increíble. Que Jesús, reconocen como judíos la referencia que Jesús está haciendo. Yo soy, el de Isaías, el de Moisés. Yo soy Jehová, Yahweh. Y entonces algunos piensan que entonces la gente se desploma porque al escuchar yo soy es así como wow, qué hereje, qué increíble. Y la verdad que pues es una reacción demasiado exagerada para escuchar una herejía, ¿no es cierto? La verdad es que están por decisión de Jesús viendo un tantito de lo que Dios es. Si entonces Jesús se revela, ¿se acuerdan en el monte de la transfiguración a Pedro y a Juan para salvación? Te diría que aquí se está revelando un poquito, les está dando una probadita, pero ahora su teofanía, su revelación es para juicio. Es como si Dios estuviera apenas flexionando su músculo, apenas enseñándole a los guardias, tranquilos que me voy a entregar, pero no se la crean porque es por iniciativa propia. Y está hablando a guerreros romanos, a soldados romanos, y estos soldados se desploman. Y se desploma junto con Judas, que lo traicionó. No que Judas estaba en control, no que Judas tenía un as bajo la manga. Y entonces, fíjate cómo es que Dios está apenas flexionando su músculo, mostrando un poco de su gloria y es suficiente para tumbarlos. Fíjate lo que dice Romanos 14. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y está citando Isaías 45. Pero quiero que te des cuenta de esto. Dice, tan cierto que yo vivo, dice el Señor, se los juro, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, es lo que vemos en Apocalipsis. Fíjate, ante mí se doblará toda rodilla, no dice algunos, no dice pocos, dice toda rodilla. En otras palabras, te vas a postrar ante Dios, Él te va a mostrar en esta vida y en la venidera, por las buenas o por las malas, que Él está en control. Puedes ponerte ansioso, puedes amargarte, puedes desconfiar de Dios, puedes enojarte con Dios, pero Dios te va a mostrar de una u otra forma que eres el Señor de señores, que Él está en control, que tú no puedes, ni siquiera aunque lo intentes, ni siquiera aunque pienses, tomar el control, que Él está en control. Y entonces nos dice Pablo que toda rodilla se doblará. La pregunta es entonces, ¿tu rodilla cómo se va a doblar? ¿Se va a doblar en adoración o se va a doblar en espanto? ¿Se va a adorar en reverencia o se va a doblar en angustia, en humillación? Entonces fíjate cómo es que Jesús se revela, se echan para atrás. Y algo interesante es que si reaccionan así, por lo menos hubiera sido como una pregunta, bueno, ¿por qué alguno de ellos no creyó? Es interesante que se nombra a Malco por nombre, seguramente perteneció ya después a la iglesia cuando Malco recibe el milagro de su oído, ¿te acuerdas? Vamos a ver ahorita, ya me estoy adelantando, pero es interesante que se nombra a Malco por nombre, a los demás no se nombra por nombre, tal vez Malco ya después de que se escribe el evangelio pertenece a la iglesia, es conocido y entonces se da una referencia de Malco, todos conocemos a Malco, los que estaban leyendo originalmente el evangelio de Juan. Pero es interesante que ninguno de ellos llega a conocer a Jesús después de que ve un poco de su gloria. Y entonces podemos llegar a pensar, bueno, tal vez y no pasó esto porque si hubiera revelado un poco de su gloria, pues la gente hubiera creído en Él. Pero no te olvides que en todo el Evangelio de Juan, la gente ha estado viendo milagros. La gente ha estado recibiendo milagros.
Muchos de ellos vieron cómo Jesús resucitó a Lázaro. Y aún así, decidieron rechazarlo. Entonces la dureza del corazón humano es más sorprendente de lo que esperabas. Estas personas ven un poco de la gloria de Jesús y aún así terminan rechazándolo. Si estamos hablando de que Jesús está en control, quiero que te des cuenta que Jesús está en control del destino de sus discípulos. Versículo 7. Entonces lo buscan. ¿A quién buscan? Volvió a preguntarles. A Jesús de Nazaret. Repitieron. Ya les dije que yo soy. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Versículo 9. Esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho. De los que me diste, ninguno se perdió. ¿Te acuerdas de Juan 10, el buen pastor? Su vida da por las ovejas. Las ovejas que el Padre me dio, no las perderé. El Padre las tiene en su mano, yo las tengo en mi mano. En otras palabras, hablamos de la perseverancia de los santos. Aquellas personas que han sido verdaderamente, genuinamente regeneradas, viven en arrepentimiento. No viven en perfección, viven en arrepentimiento. En otras palabras, si en verdad has sido regenerado, vives en arrepentimiento, confesando tus pecados, caminando en santidad, porque es la gracia de Dios sosteniéndote, impulsándote, porque el buen pastor da su vida por las ovejas, porque el buen pastor compró con su sangre tu salvación. Entonces, si tu salvación no depende de ti, la permanencia en tu salvación no depende de ti, tu santificación no depende de ti. Entonces, fíjate cómo es que Juan nos está diciendo, para que se cumpliera lo que se nos había dicho. De los que me diste, ninguno se perdió. Jesús está tan en control de la situación que Él toma la iniciativa, toma las decisiones y está en control del destino de los suyos. Entonces, vemos que Jesús está en control, vemos que Judas tiene un control aparente y vemos que Pedro está fuera de control. Jesús está en control, Judas tiene un control aparente, Pedro está fuera de control. Fíjate lo que pasa, versículo 10. Simón Pedro, que tenía una espada, la desenfundó e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Date cuenta de lo que está pasando aquí. Pedro está con sus discípulos. Pedro está con los discípulos. Vienen los soldados por Jesús. Jesús sale a encontrarlos. Pedro sabe lo que va a pasar. Se imagina lo que va a pasar, lo que puede pasar. Me imagino que Pedro está pensando aquí, ya nos dieron cuello a todos, aquí tal vez van a asesinar a Jesús. Fíjate lo que está pasando. Jesús nos está diciendo Juan que está en control de la situación. No le agarró el sufrimiento por sorpresa. Judas tiene un control aparente. Pedro está fuera de control. ¿Sabes por qué? Porque según él en ese momento, nadie está en control. Jesús no tiene control. Decide tomar el control él por su propia cuenta. Saca una espada. En Lucas 22 vemos que Jesús, en los sinópticos, específicamente en Lucas 22, vemos que Jesús lo reprende por cargar espadas. Ellos le dicen, tenemos espadas, y Jesús dice, quítenlas, ustedes no cargarán espadas. Ahora, interesante es que Pedro llegó a esconder, a meter una espada. Tomó por sorpresa a todos porque llegó a cortarle una oreja a un guardia, a una persona que está preparada para combate, pero nadie sabía que tenía una espada. Pedro saca la espada y entonces Pedro en ese momento decide tomar el control. Pedro en ese momento hace una pedriña. Pedro en ese momento se da cuenta que Jesús no está en control, necesita rescatar a Jesús. Pobre Jesús, vamos a ayudarle. ¿Cómo es posible que el plan de Jesús se salga de sus manos? Cuando Jesús ya les había dicho desde el principio, ¿se acuerdan? Es necesario que yo sufra, en este mundo encontrarán aflicción. Si yo sufro y soy su maestro, ¿cuánto más ustedes que son mis discípulos? Desde el principio se los había dicho, ¿te acuerdas? En ese momento Pedro tiene un lapso de amnesia cerebral y entonces decide rescatar a Jesús. Todo está en descontrol.
Todo está en descontrol según Pedro. Entonces Pedro saca la espada para tomar el control. Alguien necesita tomar el control en esta situación, pero tranquilos que ya llegó Pedro. Ahora date cuenta de esto, que potencialmente la situación empeoró. Estamos hablando de soldados romanos armados, con guardias del templo armados, con discípulos que eran pescadores, con el valiente de Pedro que tenía, se nos dice, una espada corta, una espada más o menos de este tamaño, y entonces va a defender a Jesús de por lo menos 200 soldados, más los guardias del templo, y va a tomar el control, va a rescatar a la iglesia de la perdición, va a rescatar al plan de Dios y se va a asegurar que Dios haga su voluntad. Y entonces termina haciendo una pedriña, termina poniendo en peligro a sus discípulos, termina demostrando su falta de fe, termina demostrando su falta de paciencia, su falta incluso de conocimiento de lo que Jesús había prometido. Jesús ya había asegurado que sus discípulos pudieran irse en paz. Entonces Jesús, como el buen pastor, se asegura que ellos no corran peligro. Pedro termina poniéndolos otra vez en peligro. Tan fácil que los soldados sacaran la espada, le dieran cuello a los 12, sin más ni más. ¿Te das cuenta de lo que acaba de pasar? Es como cuando el cristiano trata de tomar el control del matrimonio, de su matrimonio, pero lo termina haciendo peor. O cuando el cristiano trata de tomar control de sus finanzas, pero termina en un aprieto más grande. O cuando el cristiano trata de asegurarse que sus hijos sean obedientes, pero su control los está asfixiando y los está empujando fuera de la relación con Dios. Es cuando el cristiano se olvida de las promesas de Dios. Jesús en ese momento está dispuesto a morir para cumplir con las promesas que Dios le había hecho a su iglesia. Jesús está asegurándose que su palabra se cumpla. Jesús acaba de flexionar el brazo, los guardias, los soldados se caen. Jesús está diciendo, tranquilos, que yo me voy a entregar, no se la crean mucho porque es bajo mi soberanía, no porque estoy intimidado por ustedes, pero viene Pedro, saca una espada, según él va a rescatar todo, empeora las cosas. Le termina cortando la oreja a Malco. ¿No te ha pasado que tratas de tomar el control de tu vida? Terminas haciéndolo peor. Como cuando en mi obsesión traté de buscar el mosquito y terminé espantando a mis hijos, terminé espantando a mi esposa, terminé saltando por la mesa y tirando cosas porque quería el control, quería asegurarme que nada malo pasara. Antes de acostar a mis hijos, los bañé de Vaporru. No sé si ya después dije, chino, ojalá que no les dé una urticaria, pero pude haber hecho las cosas peor. Quiero estar en control. Pedro quiere estar en control, termina empeorando las cosas. Hace una pedriña, se olvida de la bondad de Dios. Se olvida de las promesas de Dios, se siente en descontrol, tiene un ataque de ansiedad, quiere retomar el control, termina lastimando a los que están alrededor suyo, termina negando su fe, termina dudando en las promesas que Dios había hecho. Pero fíjate que Dios está tan en control, que Jesús está tan en control, que fíjate lo que pasa. Jesús compone lo que Pedro acaba de hacer. Entonces, desenfundó la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote cortando la oreja derecha. Y entonces fíjate lo que pasa. Jesús toma el control. En los sinópticos vemos que Jesús llega y le restaura el oído a Malco. Y entonces Jesús llega y dice, Pedro, guarda esta espada porque me es necesario beber de la copa de mi Padre. Es Jesús otra vez poniendo orden al caos. Es Jesús incluso, date cuenta de esto, es incluso componiendo la mensada de Pedro, la pedriña de Pedro, acaba de poner a todos en peligro. Jesús, tranquilos, no se enojen, le restauro la oreja a Malco, no pasa nada, a mí es el que quieren, dejen ir a ellos. ¿Te das cuenta que es incluso Jesús en control, restaurando las pedriñas del cristiano? Versículo 11, vuelve esa espada a su funda, le ordenó Jesús a Pedro, ¿acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me ha de beber?
Jesús les recuerda de su plan. Jesús les recuerda, esto no es sorpresa, ya sabíamos de esto, ya sabía de esto, les había dicho desde el principio. Jesús confía en el Padre en medio de su sufrimiento. ¿Te das cuenta? Jesús confía en el Padre en medio de su sufrimiento. Jesús pasa por un sufrimiento injusto, confiando, aferrándose al Padre, estando por encima incluso de los errores de su pueblo. Tú no tienes el control, no quieres estar en el control. Cada vez que estás en el control, arruinas las cosas. Cada vez que estás en el control de tu vida, de tu matrimonio, de la vida de tus hijos, arruinas las cosas. Y entonces fíjate que en este momento Jesús no quiere avergonzar a Pedro, quiere rescatar a Pedro. Le está diciendo, ya te había dicho, me es necesario que beba de la copa del Padre. Ya les había dicho esto y mi voluntad se ha de hacer. Pedro, descansa, que ni siquiera tú estás en control. Si tú estuvieras en control, esta situación hubiera empeorado. Pero porque yo estoy en control, arreglo, tranquilo, nada más no hagas más pedriñas, confía en mí. Y entonces Jesús bebe la copa de tus pecados. Jesús bebe la copa que a ti te tomaría una eternidad. Jesús la bebe en un par de horas. Y entonces Jesús es cumpliendo la voluntad del Padre, Jesús estando en control. Ahora te quiero preguntar algo antes de terminar. Indudablemente, si es que ya has pasado, y si has pasado no es promesa que no vas a pasar otra vez, pero vas a atravesar un Getsemaní, vas a atravesar problemas, dificultades, aflicción. ¿Cómo es que lo atravesaste o lo vas a atravesar? ¿Como Judas, con un control aparente, dándote cuenta que estás yendo en contra de la soberanía de Dios? ¿Como Pedro, tratando desesperadamente de retomar el control y en tu esfuerzo dudando de Dios, lastimando a los demás? ¿O lo vas a atravesar como un cristiano, reconociendo, confesando, recordando que Jesús está en control del caos, que Jesús sufrió lo que tú jamás vas a sufrir, la ira del Padre? Y entonces Jesús te rescató, Jesús está en control y ahora puedes confiar que Jesús está en control para tu bien, para la gloria de Dios. Cuando sufras, recuerda que Jesús está en control, que la vida cristiana no significa libre de sufrimiento, que la vida cristiana no significa ser felices para siempre. Significa una vida de arrepentimiento, confesando a Dios, clamándole a Dios por transformación, anhelando más de Dios y en ese proceso encontrando verdaderamente satisfacción, felicidad. Entonces, lo que hemos dicho desde el principio, ¿te acuerdas? Jesús es más celoso por nuestra santidad que por nuestra comodidad. Si el Padre estuvo dispuesto a hacer pasar a su Hijo por sufrimiento, para nuestro bien, para su gloria, ¿cuánto más a nosotros? Entonces, si has caminado con nosotros en la Cena del Señor, si te hemos explicado qué significa, te invito a que lo hagas como un recordatorio, como una confesión, de que entonces en la sangre derramada por el Hijo, nosotros recordamos que Jesús sufrió lo inimaginable por nuestro bien, que podemos confesar, que podemos creer, que podemos recordar que Jesús está en control. Entonces, si pruebas el pan, recuerda que el cuerpo de Cristo fue destrozado para tu bien y para la gloria del Padre. Si has caminado con nosotros en este proceso de membresía, te invitamos a hacerlo. Si no has caminado con nosotros en este proceso, no pasa nada, acércate con nosotros. Queremos asegurarnos que la gente lo entienda, que lo hagamos de una forma correcta. Entonces déjenme cerrar con una oración y antes déjame leerte un himno. Fíjate lo que dice: del amor divino, ¿quién me apartará? Escondido en Cristo, ¿quién me tocará? Si Dios justifica, ¿quién condenará? Cristo por mí aboga, ¿quién me asustará? ¿Quién me acusará? A los que a Dios aman, todo ayuda a bien. A los que a Dios aman, todo ayuda bien. Esto es mi consuelo, esto es mi sostén. Señor, te doy tantas gracias, Padre, porque Jesús está en control. Padre, porque está en control y está sobre mis intentos de tomar el control. Padre, porque Él restaura mis errores, porque Él los compone. Te ruego, Padre, que
que seas con tu iglesia, que seas con nosotros, que podamos atravesar sufrimiento sabiendo que Señor quieres nuestro bien y quieres la gloria de tu Hijo, quieres tu gloria. Y Padre, que el hecho de que tú eres un Dios soberano, bueno, sea nuestra roca, nuestro escondite, sea nuestra torre fuerte, Padre, te ruego que tú fortalezcas nuestra fe y Señor, que tu iglesia aprenda a sufrir bíblicamente. Mi Dios, te lo ruego en Cristo Jesús. Amén.